El 24 de junio de 2026 cambió para siempre el rumbo de Venezuela. Dos potentes terremotos golpearon el centro norte del país y provocaron una devastación sin precedentes en la historia reciente. Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y parte de Carabobo concentraron las mayores pérdidas humanas, materiales y económicas. Desde entonces, el país libra una carrera contrarreloj: rescatar sobrevivientes, atender a miles de desplazados y planificar una reconstrucción que podría extenderse durante años. Pero mientras la atención se concentra en las zonas devastadas, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá con las regiones que ya vivían en emergencia mucho antes de que la tierra temblara? La respuesta internacional no tardó en llegar. El Salvador, México, Colombia, República Dominicana, Israel, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, enviaron equipos de búsqueda y rescate, hospitales de campaña, medicinas, alimentos y asistencia humanitaria. El objetivo inmediato era claro: salvar vidas y comenzar la recuperación de las zonas más golpeadas. La magnitud de la tragedia obligó al venezolano a concentrar buena parte de sus esfuerzos en el centro del país: reconstruir viviendas, reparar hospitales, recuperar carreteras y restablecer servicios básicos se convirtió en una prioridad nacional. Sin embargo, la emergencia sísmica encontró a un país que ya arrastraba profundas desigualdades territoriales. Porque antes del terremoto ya existía otra Venezuela, una Venezuela donde la crisis eléctrica, el deterioro de la infraestructura y la precariedad de los servicios públicos llevaban años formando parte de la vida cotidiana, una emergencia menos visible, más silenciosa, pero igualmente profunda. Ya lo escuchamos del Departamento de Estado, de que viene también la parte de la reconstrucción tiene que ser con el sistema eléctrico del país, parte de la reconstrucción tiene que ser con la vialidad y, por supuesto, otros elementos como el sistema de aguas a través de los acueductos, etcétera. Creo que es una oportunidad para comenzar la reconstrucción de Venezuela, no como consecuencia del terremoto, sino del el deterioro de muchos años por la falta de inversión. Eso no debería ocurrir, y aquí la importancia de la descentralización, porque cada estado tiene sus necesidades. Lo podemos ver como un conjunto en Venezuela, lo vemos como un conjunto, pero cada estado tiene sus necesidades. Hoy la gran prioridad, por supuesto, es Vargas, y eso tenemos todos que reconocerlo y no solamente solidarizarnos, sino también brindar apoyo. Pero además, nuestros estados, el caso de las provincias, en el caso nuestro, yo vivo en el estado Trujillo, se necesita y se requiere inversión en infraestructura, en servicios públicos, y no pueden ser descuidados porque estamos hablando de millones de personas también que necesitan mejorar su calidad de vida. Entonces no pueden desmejorarse también las necesidades que existen en cada región, en cada estado. Para ello es importante aplicar la descentralización, porque la descentralización no tenía que ver solamente con la desconcentración del poder. La descentralización también tenía que ver con las competencias y los recursos que deben ser designados a cada estado, a cada provincia, y administrados, ejecutados por quienes hoy tienen el poder en cada región. En Suria, los apagones prolongados y la escasez de agua dejaron de ser una excepción hace años. Hospitales, comercios e industrias han operado bajo condiciones de permanente inestabilidad, mientras miles de familias continúan reclamando soluciones estructurales. Paradójicamente, la región que durante décadas sostuvo buena parte de la economía petrolera del país sigue enfrentando severas carencias. En Mérida, las lluvias de 2021 destruyeron carreteras, puentes y sistemas de comunicación fundamentales para las comunidades andinas. Aunque parte de la infraestructura fue recuperada, productores y habitantes de municipios como Tovar, Sea o Pueblo Llano continúan denunciando dificultades para movilizar sus cosechas y mantener la actividad económica. Más al sur, en Amazonas, la distancia sigue definiendo el acceso a derechos básicos. Para numerosas comunidades indígenas, llegar a un centro de salud, obtener combustible o garantizar el transporte continúa siendo un desafío cotidiano. Aquí la palabra reconstrucción ya era una necesidad mucho antes de que el país comenzara a contabilizar edificios colapsados.
Las grandes tragedias suelen reordenar las prioridades nacionales, cambian los presupuestos, las inversiones y la agenda política, pero para comprender por qué muchas regiones sienten que siempre quedan relegadas, es necesario mirar hacia atrás, mucho antes de los terremotos de este año, porque la historia venezolana ha estado marcada por una constante, la concentración de recursos y decisiones en determinados espacios del país. No es la primera vez que Venezuela enfrenta el desafío de reconstruirse. En diciembre de 1999, las lluvias torrenciales que devastaron el estado Vargas dejaron miles de muertos y desaparecidos, además de decenas de miles de damnificados. La tragedia obligó al Estado a concentrar recursos humanos, económicos e institucionales en la región costera, mientras organismos internacionales advertían que las consecuencias sociales y económicas se extenderían durante años. La prioridad era evidente: atender a los sobrevivientes, recuperar infraestructura y reactivar la economía local. Era una decisión inevitable. Sin embargo, mientras Vargas ocupaba el centro de la agenda nacional, otras regiones continuaban enfrentando sus propias carencias y necesidades. ¿Qué ocurrió en el pasado? No en momentos de desastre, sino en el momento de la hora de decidir dónde se invertir los recursos para el desarrollo del país, que obviamente desde la década de 1870 en adelante, se ha privilegiado el centro del país y Caracas, el eje, y luego con base en esto, en la medida que te vas alejando, se va haciendo cada vez más débil la inversión, hasta que llegas a unos puntos que pueden ser ciertos pueblos, como digamos Táchira o como digamos el Zulia, que también tenían por su cuenta algún tipo de desarrollo. Si esa lógica se aplica, sí podría haber un problema para otras regiones del país. Pero en Venezuela hemos tenido otros terremotos, que no en Caracas, no todo es Caracas. Una cosa es centralismo, es cuando se manifiesta, cuando uno ve cómo, cuando se habla de terremotos, se me preguntan por los terremotos de Caracas, como que si los de Caracas hubiesen sido los únicos terremotos que han habido. Lamentablemente no es así. Sería bueno que Venezuela fuera el único lugar con terremotos. Los Andes, un montón de terremotos, pero claro, el problema es que el último grande fue en 1894, pero ha habido terremotos mucho más destructivos. Justo ese 1894 en Mérida se pensó seriamente en despoblar Mérida, se llegó a plantear seriamente el nivel de desastre de que Mérida no se volviera a poblar. En 1950 hubo tal vez el terremoto más grande en cuanto a dimensión, en cuanto a amplitud social en la historia venezolana, después del de Nueva Cádiz, por supuesto, en 1540, que destruyó la ciudad porque fue terremoto más tsunami, como el terremoto de 1929 de Cumaná, que fue terremoto más tsunami. Cumaná sobrevivió, Nueva Cádiz desapareció. Nueva Cádiz ahorita es un espacio arqueológico. Pero en 1950 el terremoto de Tocuyo. El Tocuyo quedó completamente destruido. Los grandes desastres ponen a prueba la capacidad de un Estado no solo para responder a la emergencia inmediata, sino también para evitar que la crisis preexistente quede aún más relegada. La discusión no gira en torno a si Caracas, La Guaira o Miranda deben ser reconstruidas, eso parece indiscutible. Pero ¿podrá Venezuela asumir esta enorme tarea sin volver a postergar las deudas históricas con el resto del país? Toda reconstrucción comienza con una prioridad: salvar vidas, restablecer servicios y devolverle a las comunidades la posibilidad de empezar de nuevo. Eso ocurre hoy en las regiones devastadas por los terremotos del 24 de junio. Pero al mismo tiempo existe otra reconstrucción pendiente, la de hospitales que nunca fueron modernizados, la de carreteras que permanecen intransitables, la de sistemas eléctricos inestables y acueductos incapaces de garantizar agua potable, la de comunidades que llevan años esperando respuestas. Los terremotos que ocurrieron el 24 de junio pusieron de relieve cuán frágil es una estructura tan centralizada como la que tiene Venezuela, un espacio tan centralizado. Y la primera consecuencia, que yo no sé si esto se va a mantener en el futuro, pero ojalá se mantenga, va exactamente en una dirección contraria. Es decir, se demostró la necesidad de desconcentrar cosas de tal manera que si por una circunstancia completamente sobrevenida, completamente inesperada, como fue el terremoto de esa dimensión, el aeropuerto de Maiquetía queda inutilizable y el puerto de La Guaira queda inutilizable, ¿cómo es necesario que en otras partes del país haya otras vías de ingreso y de salida? Entonces, los riesgos siempre existen,
pero creo que en este momento, a 3 semanas, no sabemos qué pasará después, más bien lo que ha puesto de manifiesto es que el exceso de centralismo en el espacio venezolano, en muchas funciones, en muchos procesos en Venezuela, pueden ser peligrosos, y a eso ha abierto juego para que haya una especie de desconcentración de facto de algunos factores. Ya, porque eso llega a lo político y otras cosas, bueno, ya es otro asunto. Venezuela deberá invertir durante años para levantar las ciudades que quedaron en ruinas tras los terremotos. Sin embargo, el verdadero alcance de esa reconstrucción no se medirá únicamente en viviendas entregadas o carreteras rehabilitadas. También dependerá de la capacidad del país para mirar más allá de la emergencia inmediata y atender a las regiones que llevaban años enfrentando sus propias crisis, porque cuando cesan las réplicas y desaparecen las cámaras, comienza una reconstrucción mucho más silenciosa, la reconstrucción de una Venezuela que deberá decidir si concentra todos sus esfuerzos únicamente donde cayó el terremoto o si finalmente extiende esa mirada hacia las otras regiones que desde hace mucho tiempo también esperan ser reconstruidas. Temblando. Un momento fuerte, temblor. La iglesia